Hola, ¿qué tal chicos? Es un placer saludarlo. Mi nombre es Piki. Para los que ya me conocen es un honor poder presentarme ante ustedes y para los que no es igualmente un honor que por primera vez me puedan conocer y espero que lo que yo les vaya a traer en el canal, si es que sigo haciendo videos, les pueda servir de algo. Y bueno, uno de los motivos del por qué estoy haciendo esto es porque me ofrecí para enseñarle a la gente cómo hacer teams y realmente espero que todo esto les sirva para que puedan sacar el máximo potencial de sus equipos. Bueno, comencemos. Bueno, en primer lugar les quisiera hablar sobre los centros de las cartas y para poder hablar de centros primero tendremos que hablar de las rarezas de las cartas. Entonces veamos primero las cartas normales. En primer lugar están las chicas de rareza normal, las cuales carecen de líder skill, lo cual quiere decir que usarlas de centro no es para nada viable. Ahora veamos las cartas de rareza rara, como por ejemplo esta Hanamaru, que tiene de líder skill Smile Power, lo cual te permite incrementar en 3% los puntos de Smile de tu team. Existe también su variante en Pure, que es Pure Power, y de igual forma existe la variante en Cool, que es Cool Power. Para poder activar el efecto de la líder skill, basta con colocar a la carta que tiene este skill en el centro del equipo. Por ejemplo, si colocamos esta rara dentro del centro del equipo, podremos ver cómo se activa su bono adicional. Como podemos ver, el stat cool se ha incrementado en 116 puntos. Si queremos que esta cantidad siga incrementándose, basta con colocar más cartas raras dentro del equipo. Al terminar, podemos ver cómo el aumento final fue de 1093 puntos, el cual resulta ser el 3% de 37.433, que es el stat del equipo. Si cambiamos la carta por una carta Pure, podemos ver cómo solamente el extra que da es a través del stat Pure, el cual resulta ser solamente 593. En cambio, si lo hacemos con una carta Smile, el único atributo que subiera será el Smile y será en 588 puntos. Por lo cual podemos ver que lo ideal para poner en el centro es una carta del mismo atributo del equipo. Ahora vamos a revisar la rareza de las super raras, las cuales a diferencia de las raras tienen un center skill un poco más fuerte. Estos serán el Cool Heart, el Pure Heart y el Smile Heart dependiendo del atributo. Todas por igual suman 6% del atributo al cual pertenecen. Ahora vamos a ver qué tan eficiente es poner una super rara en el centro del equipo. Por ejemplo, esta rubí. Esta rubí en el centro nos da 2268 puntos adicionales, lo cual supera a los 1093 anteriores con una carta rara. Y de igual forma, una Pure aumenta más el stat y una Smile aumenta más el stat de Smile a diferencia de como le hace una rara. Y ahora vamos a ver el caso en el que se empieza a complejizar. Ahora vamos a ver las super raras. Las super raras cuentan con el Cool Star, el Pure Star y el Smile Star. Todo depende del atributo al que pertenezca a la carta. Por ejemplo, esta Hanamaru es Smile Star y sube un 7% adicional al stat del equipo Smile. Además, otorga un adicional de 1% a todos los miembros de Aquars. A diferencia de las super raras, estas pueden otorgar un bono adicional si se cumple con ciertos requisitos, y este requisito irá variando de carta en carta. Por ejemplo, esta chica que subiera un 2% a los puntos Smile, pero solo a los miembros que pertenezcan a la subunidad Sharon. Del mismo modo que lo hace esta Hanamaru, pero solamente con los miembros de Azalea. Ahora probemos poner una super rara de centro. Por ejemplo, esta Nico suma un 7% adicional más un 2% extra a todas las cartas de tercer año, por lo cual al final la Nozomi, la Eli y la Kanan obtendrán un 2% adicional a su atributo cool, dando de resultado final un bono adicional de 2985 con la habilidad de centro. Ahora probemos con esta super rara de Yoshiko, la cual nos aumentará un 7% al stat pure y un 2% adicional a todas las chicas de primer año. En este caso solamente Maki recibirá ese bono, por lo cual terminaremos sumando 1651 puntos adicionales al stat pure. Y finalmente, en el Smile, con esta canal de centro sumaremos un 2% adicional a los miembros de Azalea.
En este caso solamente la canal de al lado nos dará un bono adicional final de 1671 puntos a los puntos Smile. Y ahora veremos el último caso, el de las ultra raras, las cuales tienen el mejor center skill de todo el juego. Sin embargo, son tan complejos y hay tantas variantes que nos es difícil escoger la mejor carta que nos ayude. Por ejemplo, el líder skill de esta chica es Smile Princess, el cual nos suma un 9% adicional más un extra de 3% a los miembros de Aquars. Por su parte tenemos a esta Nozomi, que nos suma un 9% al Star Pure más un 6% extra a Lily. Y por último está Kanan con un 9% adicional al Star Cool y un 6 adicional a los miembros de Asale. Pero no todas las Center Skills son iguales. Hay diferentes variantes, específicamente en las cartas de minions, como por ejemplo esta Omi con Smile Impress, esta Ellie con Pure Impress, esta Honoka con Pure Princess, o en el caso del Cool, esta Hanayo con Cool Angel. La diferencia radica en el modo en el que trabajan. Las URs anteriores sumaban un fijo 9% adicional y estas dependen de otro atributo para el bono que van a dar. Por ejemplo, el Pure Princess de esta Honoka trabaja de la siguiente forma: suma un 12% adicional con base en los puntos Smile del equipo y además otorga un adicional de 6% al atributo Pure de los miembros de Printemps, lo cual quiere decir que para obtener el bono de esta Honoka necesitamos sacar el 12% de los puntos de Smile y eso es lo que sumaremos al Stat Pure más el adicional de 6% a los miembros de Printemps. Por ejemplo, Honoka sumó un adicional de 2685 con base en el Stat Smile. Ahora, si ponemos a esta Ellie de centro, obtenemos un incremento de 5305. Es casi el doble de lo que nos sumaba anteriormente la Honoka. ¿Y esto a qué se debe? Se debe principalmente al líder skill de la Ellie. Ellie nos suma al atributo Pure un 12% con base en los puntos cool. Por ejemplo, 36.520 obtenemos el 12% y obtenemos el extra adicional que nos dará el atributo Pure. Además, los miembros de tercer año están recibiendo un bono, por lo cual las Nozomis, Ellie y Kanan obtienen un adicional de 6% a su estatus Pure. Pero el hecho de que esta Ellie resultara ser mejor fue a final de cuentas que tenemos más cartas cool alrededor del equipo y no tenemos cartas Pure, que sería finalmente lo más deseable si queremos hacer un team con esa Ellie. Ahora que podemos ver la diferencia que hay entre usar una UR u otra, nos surge la duda: ¿cuál es el mejor centro para poder hacer equipos? Para esto me he tomado la molestia de hacer una tabla en la que he organizado los centros de acuerdo del mejor al peor. Para hacer esta tabla me basé en los criterios que hizo Umida en un video que subió a través de su canal y del cual realmente lo agradezco porque me dejó muy claro qué tipo de centros son mejores. Y bueno, se los voy a explicar. Más que nada, el criterio para dividir esta tier se basa en su tipo de skill. Por ejemplo, las mejores skills son aquellas que cuentan con un 9% adicional sobre las que suman un 12% con base en otro stat. Antes de la llegada de la actualización de la 4.0 era más favorable tener los tipos de skill que sumaban un 12% adicional basados en otro stat, y esto es debido a que antes los stats general de un grupo no superaban los 50.000 puntos y obtener un extra de 36.000 o 37.000 que solía ser el stat general del otro atributo solía ser muy favorecedor más allá de un 9% de 50.000. Con la llegada a la 4.0 fue posible obtener stats de equipos superiores a los 60.000 puntos, por lo cual ahora era posible obtener mayor beneficio de un 9% de 60.000. Sin embargo, los stats adicionales seguían conservando su mismo valor. Por ejemplo, tenías equipos con 60.000 puntos de su atributo general y sin embargo en el stat de otro atributo seguían con esos 37.000. Por lo cual obtener un bono adicional de 37.000 ya no es tan beneficioso como obtener un 9% de 60.000. Con el criterio anterior es con el cual se estructura esta lista, dejando a todas las cartas con 12% adicional a otro atributo en el fondo y dejando a las de 9% adicional sobre el mismo atributo en el tope. En la Tier 1 y en la Tier 1.5 se encuentran las URs que otorgan un 9% adicional más un 6% extra a determinados miembros de determinado grado escolar.
Esto las hace excelentes centros al permitir elevar stats de las de 6 chicas sin importar si son de Muse o de Quartz. La única diferencia entre la Tier 1 y la Tier 1.5 es que en la Tier 1 se encuentran todas las UR que tienen habilidad de Score Up, es decir, que aumentan tu puntaje en determinados casos. En la Tier 1.5 se encuentran las que no tienen habilidad de Score Up, sin embargo su centro sigue siendo igual de útil que las anteriores. En la Tier 2 y en la Tier 2.5 se encuentran URs que dan un 9% adicional más un 6% extra enfocado en subunidades. Son igual de buenas que las anteriores, pero su bono se reduce específicamente a 3 chicas y no son versátiles ya sea en News o en Aqua. Al igual que la anterior, en la 2 están todas las Score Up y en la Tier 2.5 están todas las que no son Score Up. Hay que hacer una importante declaración y es que hasta el momento no existe una carta pure que dé un 9% más 6 para Vivi y en el caso de Cool para Printemps. En la Tier 3 y en la Tier 3.5 se encuentran las cartas que dan un 9% más un 3% extra a las chicas de Muse o Dark Wars. Si bien son más abiertas que las anteriores, el bono de 3% es muy poco en comparación a las primeras dos tier. Incluso pueden ser superadas por las siguientes tier de la 4 y la 4.5. En la Tier 4 y en la Tier 4.5 están las que tienen skill de base 12% más 6 a determinados grados. Si bien ya dijimos que son débiles a comparación a las de 9%, ese 6% adicional no deja de ser una buena opción si cuentas con un buen número de cartas que pidan el requisito extra. Incluso pueden sumar más que las de la Tier 3. Eso sí, para equilibrar la diferencia con respecto a la Tier 3 es al menos necesario 6 o más cartas. En la Tier 5 y 5.5 están las que suman un 12% adicional más 6 enfocadas en subunidades. Son opciones menos viables que las anteriores ya que su sumatoria no es tan alta y son muy cerradas. Afortunadamente por el momento solo existen para Muse. Cabe hacer la aclaración de que en la Tier 5.5 está Ellie y aunque es Score Up la decidí meter aquí porque su skill es demasiado mala. Antes de terminar, me gustaría aclarar que las Tier 4.5 y 5.5 pueden llegar a ser muy útiles, pero bajo ciertos aspectos que me gustaría tratar después. Bueno, una vez ya que comprendimos cuáles son las mejores Enter Skill, podemos utilizar por ejemplo a esta Kotori que tiene base en segundo año y con base en ella podemos ir formando equipos de Chica, de Umi, de Honoka, de Joe, de Rico, en fin, podemos agregar todas las chicas de segundo año que tengamos en nuestro inventario e ir formando un team fuerte en cuanto a stat. Y con eso podría parecer que ya es todo lo necesario para formar un team, pero realmente no es lo único, ya que aún faltan otros factores que intervienen como son las skill, las escoledol skill y todo este tipo de cosas que me gustaría retomar para otro video, ya que son cosas muy concretas y cosas que podrían hacer un poco más pesado el entendimiento. Así que por el momento aprendan a usar los centros y ya más adelante podremos ver cosas de los skill e ir entendiendo cómo hacer teams con stat fuerte y skill fuertes. Por el momento yo me despido y lo dejo hasta aquí. Hasta la próxima. Bye bye.